Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 8 del listado de ejercicios de tipos de datos abstractos, que dice así: el tipo contacto representa la información de contacto de una persona conocida, en concreto su nombre y su teléfono. Tanto el nombre como el teléfono serán cadenas de caracteres de longitud máxima no limitada. Es decir, estamos trabajando aquí con la idea de ese contacto que tenemos en la agenda del móvil o en cualquier otra agenda y tiene el mínimo necesario de información, que es el nombre y el teléfono. Entonces, fijaos que tenemos una primera operación de creación que dice crea contacto a partir de una cadena de caracteres. Fijaos que la cadena de caracteres viene representada mediante un parámetro de tipo puntero a char. Podríamos haberla puesto como si fuera un array sin tamaño definido de caracteres, es lo mismo, ya lo sabéis. Y dice devuelve un nuevo contacto para la persona llamada nombre. El teléfono asignado por defecto será 000000. Es decir, esta cadena de caracteres será el teléfono que le asociamos al nombre cuando lo damos de alta, cuando creamos por primera vez un contacto para ese nombre. Tenemos la opción de liberar contacto, la operación muestra contacto, que lo muestra por la pantalla. Luego tenemos recupera nombre contacto y dice devuelve una copia en memoria dinámica del nombre de C. Es decir, esta operación lo que tiene que hacer es generar en memoria dinámica una nueva cadena de caracteres que sea idéntica a la del nombre del contacto. No nos devuelve la dirección de la memoria que ocupa la cadena de caracteres que contiene el nombre dentro del contacto, sino una copia. Y lo mismo pasa con recupera teléfono. Devuelve una copia en memoria dinámica del teléfono de C. Y luego tenemos una operación para modificar, modifica teléfono contacto, es decir, podemos cambiar el teléfono de un contacto. El nombre no se puede cambiar, no hay ninguna otra operación aquí para cambiar el nombre, porque de algún modo el nombre sería lo que identifica al contacto, es su naturaleza de alguna manera y no tiene sentido cambiarlo. Si quieres un nombre distinto, crea un contacto distinto. Y no se nos olvida la operación compara nombre-contacto, que dado un contacto y una cadena de caracteres, lo que nos devuelve va a ser -1, 0 o 1 según si el nombre del contacto es más pequeño, es menor, está antes en el alfabeto, lexicográficamente hablando, que el nombre que nos dan, un 0 si son iguales y un 1 si el nombre del contacto está después, es posterior al nombre que nos dan. Entonces vamos ya a implementar esto, como siempre, con dos ficheros, contacto H y contacto C, que ya los tengo aquí preparados con lo básico, con todas las declaraciones de las operaciones, las cabeceras de las funciones, la definición del nombre contacto como puntero a estructura contacto rep, todo esto en el fichero contacto.h protegido con el if nodef define endif. Y en contacto.c pues tenemos todas las operaciones preparadas para escribir su código y la estructura contacto rep preparada para rellenarla con lo que necesitemos. Y además ya hemos incluido contacto.h y stdio y stdlib. Stdlib porque vamos a usar malloc, stdio porque vamos a usar printf. Ahora bien, tenemos que pensar cómo representar la información del contacto. Volvemos al enunciado. Dice que un contacto, repetimos otra vez, aquí está, contacto es el nombre y el teléfono, y que son cadenas de caracteres de longitud máxima no limitada. Claro, si no leemos bien el enunciado podríamos poner que el nombre y el contacto pues son cadenas de caracteres, nombre, por ejemplo, de 80 de largo, y teléfono, por ejemplo, de 80 de largo. Alguien me puede decir, bueno, no pongas el teléfono de 80 de largo, que es mucho, ponlo de 15 o 20 o lo que haga falta, como máximo van a ser 16 números, venga. Pero es que nos dice el enunciado claramente que no lo hagamos así. Serán cadenas de caracteres de longitud máxima no limitada. Entonces no debemos hacerlo así porque de este modo estamos limitando el máximo de la longitud de las cadenas.
Entonces, para representar cadenas de caracteres de longitud no limitada, tenemos que usar un puntero a carácter para guardar para guardar en memoria dinámica la cadena de caracteres y manejarla con este campo de tipo puntero HR. El teléfono vamos a hacerlo igual. Y alguien me podría decir, ¿por qué no has hecho que el teléfono sea un entero? Bueno, pues porque nos están diciendo claramente que tanto el teléfono como el nombre son cadenas de caracteres de longitud máxima no limitada. Y un entero no puede guardar cosas como más 34, que es un prefijo de un país, de España en este caso. Entonces, de esta forma ya podemos pensar que tenemos bien representado el contacto mediante dos cadenas de caracteres de tamaño no limitado y vamos a pasar a realizar el código de las operaciones. Crea contacto, nos va a tener que devolver un nuevo contacto, así que declaro una variable nuevo que va a contener la dirección en memoria dinámica, como siempre, de la estructura contacto rep, y esa dirección será la que finalmente devuelva la operación crea contacto. Vamos a reservar memoria con malloc, tanta como haga falta para la estructura contacto rep. Struct contacto rep. Y aquí llega el momento de dar valor a los dos campos. Para uno tenemos un parámetro, porque nos pasan el nombre del nuevo contacto, pero para el otro no tenemos ningún parámetro. Lo que pasa es que, como bien dice el enunciado, hay que ponerle el valor por defecto 000000. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? Nuevo flecha nombre y nuevo flecha teléfono. La primera tentación es poner aquí directamente 000000 y poner aquí directamente nombre. Pero ¿qué pasa si hacemos eso? Si hacemos eso, en la dirección de memoria de la cadena de caracteres que nos pasan, la copiamos en el campo nombre de la estructura que acabamos de crear. Por lo tanto, esta nueva estructura su campo nombre apunta al mismo sitio, a la misma posición de memoria que la que nos han pasado. Y eso es un error muy grave, porque es posible que lo que nos hayan pasado sea algo como esto. Imaginad que tenemos en la función principal una cadena de caracteres aquí que se llama mi primo y es de tamaño 80 con máximo, pero yo tengo aquí puesto Paco, mi primo Paco, y quiero crear un contacto y entonces hago contacto C, va a ser, la operación se llama crea contacto y pongo aquí primo, ¿ok? Entonces, ¿qué estará pasando? Que vamos a crear en memoria dinámica una estructura a la que apuntará C, cuyo campo nombre va a guardar lo que recibe como parámetro. ¿Y qué recibe como parámetro? Primo. Primo es la dirección de la P. Por lo tanto, el contacto C internamente tiene un campo nombre que apunta a esta P. Y ahora voy y digo, venga, pues quiero crear otro contacto B, que va a ser crea contacto, y también le pongo aquí primo. Pero entre medias, yo he modificado primo, y en primo de 0, en lugar de poner Paco, va a poner aquí saco, ¿ok? Antes ponía Paco, ahora pone saco. Cuando yo vuelvo a ejecutar crea contacto, la nueva estructura en memoria dinámica cuya dirección guarda B tiene un campo que apunta a la S. ¿Y qué pasa con la estructura que hay en memoria dinámica cuya dirección guarda C? Que también apuntaba a esta misma letra, y antes era P de Paco, pero ahora es S. Es decir, tengo dos objetos, dos estructuras en memoria dinámica de tipo contacto, cuyos campos nombre apuntan los dos a la misma posición de memoria. Cuando cambia esa posición de memoria, cambia para los dos.
Esto, de que dos elementos apunten a la misma posición de memoria, se llama aliasing y en muchas ocasiones nos produce problemas, como en esta ocasión. Yo no quiero que al cambiar la letra, al cambiar el nombre de un contacto, cambie el nombre de otro contacto que no tiene nada que ver. ¿Ok? Así que lo que hay que hacer es crear una copia en memoria dinámica del nombre que nos dan. Para crear una copia en memoria dinámica, pues ya sabéis que tenemos que contar el número de letras que tiene la cadena, reservar memoria para ese número de letras y la marca de fin, copiar todas las letras y la marca de fin y terminar devolviendo esa dirección de memoria. Eso lo podemos hacer nosotros en una operación, en una función que ya hicimos cuando vimos en teoría el tema de la memoria dinámica y los punteros, pero afortunadamente hay unas funciones en la biblioteca estándar de C que ya lo hacen y están todas incluidas en el fichero de cabecera string.h. En concreto, si yo no me equivoco, tengo aquí preparado para buscar el nombre de la función strdup. Ponemos en Google man strdup y la opción linuxdie.net es la adecuada siempre. Nos vamos allí y nos dice que está en el fichero de cabecera string.h. Tenemos strdup y otras, pero básicamente lo que hace esa función es que devuelve un puntero a un nuevo string, a una nueva cadena de caracteres, que es un duplicado de la cadena S. ¿Ok? Recibe la dirección de memoria de una cadena de caracteres y devuelve una copia en memoria dinámica, que es justo lo que necesitamos. Así que no tenemos más que incluir string.h y aquí podemos utilizar strdup para obtener esa copia en memoria dinámica de nombre, ese duplicado. ¿Y qué pasa con el teléfono? Bueno, pues el teléfono podemos tener la tentación de poner esto y parecería que lo estamos haciendo bien. El problema es que cuando hacemos esto y ponemos una cadena de caracteres literal, lo que estamos guardando en el campo teléfono es la dirección de esta cadena literal y esa no está en memoria dinámica. Entonces es mejor que hagamos un duplicado en memoria dinámica de ese trocito de ejemplo, de esa cadena literal. De esa manera nos va a resultar mucho más sencillo trabajar cuando veamos con la operación modifica. Ahora después os lo cuento. Así ya tenemos creado nuestro nuevo contacto. Vamos a la operación libera, que va a ser mucho más sencilla. Porque en principio tenemos que liberar con free la estructura, pero antes de hacerlo tenemos que liberar también la memoria dinámica que contiene, que en este caso es el campo nombre y el campo teléfono. Claro, si yo no hubiera puesto aquí strdup y hubiera puesto directamente que teléfono es la cadena literal, aquí no podría poner free c flecha teléfono, porque no se puede hacer free de un trozo de memoria que es literal. Así que es mejor poner strdup aquí para poder hacer free aquí. Me diréis, bueno, pues no pongas free aquí. Ya veréis en cuanto lleguemos a la operación modifica teléfono cómo esto es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Confiad en mí. Vamos con muestra de contacto, que es muy sencilla. Vamos a hacer un printf y vamos a mostrar en una cadena pues el nombre del contacto, pues el nombre %s y un guión y otro %s y un salto de línea y aquí vamos a poner c flecha nombre y c flecha teléfono y así aparece el nombre y el teléfono con un guión en medio, por ejemplo. Quien quiera hacerlo de otra manera, pues que lo ponga de otra manera. ¿Cómo hacemos recupera nombre contacto? La tentación rápidamente es poner return c flecha nombre, pero no debemos hacer esto. Esto es fácil, esto funciona, esto compila, pero está mal hecho, porque así lo que hacemos es devolver directamente la dirección en memoria dinámica donde tenemos guardado el nombre del contacto. Pero si devolvemos esa dirección, estamos permitiendo que el usuario, es decir, desde main, cuando desde main yo tenga char nombre y haga recupera nombre contacto de C,
estaría consiguiendo tener aquí en nombre la dirección de memoria de los datos de verdad. Por lo tanto, podría poner nombre corchete 0 y poner aquí cualquier cosa, ¿vale? Y no es correcto permitir que, sin pasar por una operación del tipo de dato abstracto, se puedan modificar los datos. Eso es lo que llamamos la protección de los datos. Esto no se puede permitir. Nunca hay que ceder el control al cliente del TDA de parte de los datos que contiene internamente ese TDA. ¿Ok? Por eso, en el enunciado nos dice que la operación recupera nombre devuelve una copia en memoria dinámica del nombre. No devuelve la dirección del nombre que tenemos nosotros guardado en el contacto. No damos el control de ese campo. Lo que devolvemos es una copia. Así que en contacto C, en la operación recupera nombre contacto, en lugar de devolver este nombre, lo que hacemos es devolver un duplicado. Y como tenemos la operación strdup, la utilizamos. En recupera teléfono contacto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Return strdup c flecha teléfono. Y llegamos a modifica teléfono contacto. En modifica teléfono contacto tenemos que cambiar el teléfono del contacto que nos dan. Claro, no bastaría con llegar aquí y poner, a ver que haga hueco, eso es, no bastaría con llegar aquí y poner c flecha teléfono pasa a ser strdup de teléfono. Porque entonces, ¿qué pasa con la memoria del teléfono que ya tuviera el contacto? Bueno, pues si antes hubiéramos puesto directamente esto, así, no pasaría nada, porque esa memoria no había que liberarla. Pero entonces, a la segunda vez que cambiáramos de nombre, de teléfono, entonces sí habría que cambiarla. ¿Y cómo distinguimos si hay que liberar o no la memoria anterior? No podemos hacerlo. Así que desde el principio trabajamos con memoria dinámica en el campo teléfono y cada vez que se modifica, antes de hacer el duplicado, hacemos free de ese campo. De este modo, todo el tiempo estamos trabajando con memoria dinámica y siempre funciona bien. Al crear el contacto tenemos dos campos con memoria dinámica, al liberarlo liberamos los dos y al modificar el campo teléfono primero liberamos el que teníamos y luego creamos uno nuevo. Nos queda la operación compara nombre contacto. Y para comparar lexicográficamente dos cadenas de caracteres, pues ya sabéis también que hace falta un bucle comparando letra a letra y cuando sean distintas parar y devolver, según cuál sea menor, un -1 o un 1. Si llegamos al final y todas han sido iguales, devolveríamos un 0. En caso de que tengan la misma longitud, evidentemente. Es decir, si llegamos al final de las dos al mismo tiempo, encontrando la marca de fin al mismo tiempo. Pero afortunadamente también existe una operación en el fichero de cabecera o en la biblioteca string.h que se llama strcmp. Y strcmp hace exactamente lo que necesitamos, comparar dos cadenas de caracteres. Aquí lo tenéis y aunque ponga consta aquí, sois capaces de entender que estos son dos cadenas de caracteres y que nos devuelve un entero que va a ser devuelve un entero que es menor, igual o mayor que 0 según si son las cadenas menor, igual o mayor respectivamente. Así que esta función es la que debemos utilizar o podemos utilizar para facilitar la resolución del ejercicio. Return strcmp c flecha nombre, el nombre del contacto C que nos pasan y el otro nombre que nos pasan directamente. Y con esto tendríamos el TDA contacto resuelto. La enseñanza más importante de este ejercicio es la de trabajar con memoria dinámica para guardar cadenas de caracteres de un tamaño que desconocemos a priori. Eso junto con las operaciones strdup, strcmp y otras que podéis investigar que hay dentro de la biblioteca estándar del fichero de cabecera string.h. Muy bien, hasta el siguiente vídeo.